buenos días, padres de familia, muy buenos días, niños. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con muy buena actitud y con buen ánimo para comenzar a trabajar con sus actividades y con la clase. Y también espero que estén con excelente salud. El día de hoy, miércoles 7 de octubre, estaremos trabajando con 3 materias, las cuales son Geografía en su guía, Matemáticas en su libro de Matemáticas 5 y en la libreta de Historia. Hay que poner muchísima atención a todas las explicaciones de cada una de las actividades para que no se te dificulte la realización de estas y también para que tú puedas aprender de los temas que estamos trabajando. Si tienes alguna duda, puedes contactarme sin ningún problema, pero te pido de favor que coloques fecha, instrucciones, el título también y tu nombre. Eso cuenta mucho para que puedas salir bien en estas clases a distancia y que yo te pueda revisar tus evidencias. También que tu letra esté clara y que tu trabajo esté con buena limpieza. Entonces, sin más, empezamos con sus actividades, esperando que tengan un excelente día. Espero que estas clases puedan ayudarlos para que ustedes puedan aprender un poquito más día a día. Comenzamos. Para comenzar con tu primera actividad, te vas a ubicar en tu guía en la página 220 en el apartado de Geografía. Vamos a trabajar y a repasar el tema los elementos del mapa. En esta sesión tú vas a identificar qué elementos tiene el mapa, para qué sirve un mapa y qué tipos de mapas podemos encontrar. Recordemos que ayer yo a ustedes les decía que las representaciones cartográficas es la manera en la que yo voy a representar un mapa y hay 3 tipos. Cuando el mapa se ve en forma de cilindro, se le llaman cilíndricas. Cuando el mapa se ve en forma de cono, se le llaman cónicas. Y cuando el mapa tiene una forma plana, a esto se le llaman azimutales. Esos son los 3 tipos de proyecciones cartográficas que nos podemos encontrar. Y estas sirven para que el mapa no se distorsione. ¿Ok? Ahora sí, vamos a explicar qué es un mapa y para qué sirve. Un mapa es la representación plana que nosotros tenemos de nuestro planeta Tierra. Y este nos va a servir para que nosotros ubiquemos o identifiquemos ciertas características de nuestro planeta. Por ejemplo, hay distintos tipos de mapas. El del clima, el de vegetación, el de países, el de continentes, el de océanos, etc. Hay infinidad de mapas, pero para que estos estén correctos y cada uno de estos funcione, este mapa debe tener 5 elementos. El primero es el título que tenemos aquí. Pero ¿para qué sirve el título del mapa? Bueno, este nos va a servir o nos va a decir de qué trata el mapa o qué es lo que vamos a trabajar nosotros con ese mapa. Por ejemplo, si el mapa dice ríos de Sinaloa, nosotros con ese mapa vamos a trabajar los ríos de Sinaloa. Por eso es muy importante que el título se encuentre en la parte de arriba o en la parte de abajo con letras más llamativas para que nosotros podamos identificar. Te muestro un ejemplo de un título del mapa. Como puedes ver en este mapa, el título aparece en la parte de arriba, el cual es Áreas Naturales Protegidas. El segundo elemento es la simbología. Pero, ¿qué es una simbología del mapa? Esta es lo que nos va a explicar el significado que tienen cada uno de los símbolos, de los trazos o dibujos que tiene el mapa. También, si aparecen colores, es la que nos va a decir qué significa cada color. Esto es muy importante ya que nos ayuda a identificar cada uno de los aspectos que aparecen en el mapa. Esta también nos va a ayudar a determinar ciertas características que tienen los mapas y las diferencias que tienen de otros mapas. Si te fijas aquí, la simbología son algunos colores que aparecen en el mapa y ese cuadrito nos dice lo que significa cada uno de ellos. Seguimos con la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es la que nos va a mostrar los puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. Pero también esta nos va a permitir orientarnos, aunque también la rosa de los vientos nos van a marcar rumbos y nos va a permitir ubicarnos. Esta casi siempre tiene forma de estrella. Les muestro un ejemplo.
Si te fijas, ahí la rosa de los vientos aparece en una esquina en forma de estrella. El siguiente es la escala. ¿Pero qué es la escala? La escala es la que nos va a ayudar a identificar la distancia real entre un lugar y otro del que estamos ubicando en el mapa. Esta también nos va a decir qué tanto el mapa se redujo, ya que por obvias razones el mapa no puede aparecer con las distancias verdaderas o reales. Y hay dos tipos de esta escala, tanto numérica como gráfica. Les muestro un ejemplo. Si se fijan, esta escala del mapa es gráfica y aparece en la parte de abajo de su mapa. Observen el ejemplo. Y finalmente tenemos las coordenadas geográficas. ¿Pero qué son las coordenadas geográficas? Estas nos van a permitir identificar en qué grados se localiza cierto lugar, cierta característica o cierto sitio que nosotros queremos encontrar. En grados. Y también aquí nos encontramos paralelos y meridianos. Con esos dos, nosotros vamos a poder localizar el lugar que nosotros queramos, pero en ciertos grados. Este tema, como les dije ayer, lo vamos a ver después porque lo vamos a ver más a fondo, pero también pertenece a un elemento del mapa. Ahí se te muestran ejemplos de coordenadas geográficas, las cuales son paralelos y meridianos. Estos 5 son los elementos del mapa. Para que un mapa funcione correctamente, los debe de tener sin excepción. Y con estos 5 elementos, tú vas a poder identificar lo que te solicite. Recuerda qué características tiene cada uno de ellos, para que no se te olvide. Recuerda que cada uno de estos elementos tiene distintas características, pero son útiles para poder identificar sitios en un mapa. Ahora sí, niños, con esta explicación paso a explicar la actividad número 1 en tu guía. Pon mucha atención. En esta actividad, en el punto número 1, lo que vas a hacer es observar el mapa y señalar sus elementos con flechas si tú gustas de colores. Tienes que colocar dónde está la simbología, la escala, coordenadas geográficas, el título y la rosa de los vientos. En el punto número 2 vas a contestar ¿para qué sirve un mapa como el anterior? En el punto número 3 vas a completar el texto con las palabras que ahí vienen. Léelo de manera concentrada para que puedas identificar qué palabra va en cada línea. Tómate el tiempo necesario para realizar tu actividad. Una vez terminada, pasaremos a la número 2. Muy bien, niños, iniciamos con la actividad número 2. Te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5, página 27. Vamos a seguir trabajando con los ángulos. Tú vas a aprender a identificar cuáles son los tipos de ángulos que pueden existir, cómo construir un ángulo o cómo medir un ángulo. Para eso, te invito a ver el siguiente video y pon mucha atención para que sepas las características que tiene cada uno y ahorita paso a explicar la actividad. Muy bien, niños, un ángulo está formado por dos rectas y aparte de esas dos rectas, también está formado por un vértice y el vértice es donde se unen estas dos rectas. El ángulo viene siendo la abertura que existe entre esas dos rectas y como nosotros sabemos, los ángulos se miden en grados. Ahora pasaré a explicar los tipos de ángulos que pueden existir. El primero que tenemos es el ángulo recto. Es aquel que tiene una abertura que mide 90 grados. Observen la imagen y ese es un ángulo recto. Después viene el ángulo agudo. Es aquel que mide menos de 90 grados. Y si ustedes observan ahí, ese ángulo de la imagen mide 45 grados. Ahora pasamos al ángulo obtuso. Es todo aquel ángulo que mide más de 90 grados. Si ustedes observan la imagen, ese ángulo que ahí les muestran mide alrededor de 130 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso.
Y por último tenemos al ángulo llano. El ángulo llano es el que equivale a dos ángulos rectos, es decir, que mide 180 grados. Si tú te fijas, ahí en la imagen tienes un ángulo de 180 grados. Estos son los 4 tipos de ángulos que vamos a trabajar. Ahora paso a explicar cómo debemos de medir un ángulo. Lo primero que utilizaremos es un transportador, así como el que te muestro en la imagen. Y pasamos a medir. Colocamos el transportador en el puro centro, ahí viene marcado. Después verificamos que el 0 esté al ras de la línea recta. Y posteriormente comenzamos a medir desde el 0 hacia arriba. Y nos damos cuenta que ese ángulo mide 60 grados. Por lo tanto, es agudo. Ahora te voy a explicar cómo podemos trazar o dibujar un ángulo. Lo primero que vamos a utilizar es un transportador como el que te muestro en la imagen. A continuación vamos a trazar un ángulo de 50 grados. Lo primero que vamos a realizar nosotros es trazar una línea recta con nuestro transportador y marcar el vértice, que es el puntito rojo que está ahí. Posteriormente ponemos el transportador en el centro y verificamos que empecemos desde el 0 y comenzamos a contar del 0 hacia adelante hasta llegar a 50. Y cuando lleguemos a 50 marcamos y trazamos otra línea recta. Y si se dan cuenta, ahí ya formamos un ángulo de 50 grados. Verificamos a ver si mide 50 grados. Sí, sí mide 50 grados, entonces estamos en lo correcto. Ahora paso a explicar la actividad. Muy bien, visto el video, ahora sí paso a explicar la actividad. Tú en tu página 27 tienes la siguiente instrucción. Señala en los polígonos los ángulos agudos con una curva roja, los ángulos obtusos con una curva negra y los ángulos rectos con un cuadro o con un cuadrado. Entonces, fíjense bien lo que tienen que hacer. Ustedes van a medir los ángulos que aquí les muestran en cada figura y vamos a colocar ya sea curva roja, curva negra o cuadro del color que ustedes gusten. Recuerden que dice los agudos van a ir con curva roja. ¿Cuáles son los agudos? Los que miden menos de 90 grados. Los obtusos van a ir con una curva negra. ¿Cuáles son los obtusos? Los que miden más de 90 grados. Y los rectos son los que miden 90 grados y van a llevar un cuadrado. ¿Cómo los vas a medir tú? Fíjate bien. Tenemos este triángulo y aquí hay 3 ángulos. Lo que vamos a realizar nosotros es colocar el medio del transportador en el vértice. Recordemos que el vértice es donde se cruzan las líneas rectas. Les estoy marcando el vértice para que ustedes coloquen su transportador ahí. Fíjense bien. Si yo tengo este ángulo, no voy a poner hacia el transportador, no. Tengo que colocarlo de modo que el medio del transportador esté en el vértice y el 0 esté alineado a la línea base. Ustedes tienen que acomodar el transportador dependiendo del ángulo que vayan a medir. Por ejemplo, este ángulo, empiezo a contar y mide 50 grados. Entonces, este ángulo es agudo, por lo tanto va a llevar una curva roja. Con el color rojo, yo le voy a poner una curva roja. Una curva roja. ¿Sale? Ahora paso a medir uno de esta figura, de este romboide. El romboide tiene 4 lados, por lo tanto son 4 vértices. Si yo quiero medir este ángulo de aquí, esta abertura, no voy a colocar así, transportador no. Primero ubico la línea base. Voy a ubicar, o voy a medir esto. Voy a ubicar la línea base, que es esta. Coloco el medio del transportador y el 0 que esté alineado con la línea base. Ahora, cuento del 0 hacia arriba. Y este ángulo mide 110. Por lo tanto es obtuso y el obtuso debe de llevar una curva negra.
Entonces lo que vamos a hacer nosotros es este. Ahora voy a medir un ángulo de este rectángulo. Recordemos que tengo que acomodar el transportador en la línea base. Yo voy a agarrar la línea base esta y verificar que el 0 esté alineado a la línea base. Empiezo a contar del 0 hacia arriba. Este ángulo mide 90 grados y dice que los ángulos rectos que miden 90 grados los marquemos con un cuadro. Ahí está, del color que nosotros querramos. Fíjense bien, yo aquí marqué esta curva de roja porque según mi transportador este ángulo mide menos de 90 grados. Yo aquí lo marqué con una curva negra porque este ángulo mide más de 90 grados, es obtuso. Y aquí lo marqué con un cuadrado porque es recto. Los rectos son los que miden 90 grados. Eso es lo que tú vas a realizar en tu página del libro con los otros restantes. Tienes que medirlos todos. No vas a dejarlo así como yo te lo estoy haciendo aquí, porque yo te di una explicación. Tienes que medir este y este del triángulo, los 3 faltantes del romboide y los 3 faltantes del rectángulo. No me vayas a entregar la evidencia incompleta. Te estoy repitiendo que aquí me faltan 2 de medir, aquí 3 y aquí me faltan 3 también. Ok, mucha suerte, espero no tengas dificultad, échale muchas ganas. Te paso una imagen de la página que vas a realizar. Para iniciar la actividad número 3, te vas a ubicar en tu libreta de historia. Vamos a trabajar con un tema nuevo. Recordemos que cuando México se hizo independiente, al principio vinieron consecuencias negativas para nuestro país. Hemos repasado algunas de ellas. Ahora vamos a ver por qué Texas, siendo territorio de México, se separó y se convirtió en territorio de Estados Unidos. Hubo varias causas que propiciaron la separación de Texas, pero hay que poner mucha atención, niños, porque de aquí depende nuestra actividad. La primera causa por la que Texas dejó de ser un estado de México es la siguiente. Los estadounidenses se comenzaron a trasladar a Texas y se quedaron a vivir ahí de manera ilegal. Entonces, poco a poco se vinieron estadounidenses a ese estado y en lugar de que hubiera más mexicanos, había más estadounidenses. Por lo tanto, al poco tiempo eran 30,000 estadounidenses y 3,000 mexicanos. Estas fueron las primeras 2 consecuencias por las que Texas se convirtió en territorio de Estados Unidos, porque poco a poco los estadounidenses comenzaron a invadir ese estado y se convirtieron en mayoría, porque había 30,000 estadounidenses y 3,000 mexicanos. Otra consecuencia fue que los estadounidenses no eran católicos, no hablaban español y practicaban la esclavitud, y la esclavitud era algo que en México se penalizaba y los estadounidenses no respetaban esas condiciones. Tampoco eran católicos y la Iglesia Católica era una de las más imponentes en nuestro país en ese momento. Los estadounidenses no querían respetar las leyes de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que hacían lo que se les diera la gana y no respetaban lo que les decían en nuestro país. También otra causa que llevó a que Texas se separara de México fue que México, en lugar de quedarse como una república federalista, que es respetar el voto de las personas, darle lugar a la democracia, se convirtió en un gobierno centralista. Los estadounidenses manifestaban inconformidad y decían que ellos iban a respetar nada más el gobierno federalista. Por lo tanto, se pusieron en contra del gobierno centralista y se quisieron separar del territorio de México. Al inicio del año siguiente, nuestro presidente, que era Antonio López de Santa Anna, se trasladó al estado de Texas para someter a los rebeldes y que acataran las órdenes de nuestro gobierno, pero no tuvo éxito y Antonio López de Santa Anna fue derrota tras derrota.
hasta que lo encarcelaron. Y una vez que este estaba prisionero, lo hicieron firmar un tratado donde aceptaba que Texas se independizara de México. Texas se hizo independiente y pasó a ser territorio de Estados Unidos, gracias a ese tratado que fue firmado por Antonio López de Santa Anna, que era presidente de México en ese momento. El gobierno de México no quería aceptar ese tratado ni esa condición, pero como México había quedado tan gastado con la guerra de independencia y todavía no se recuperaba de manera económica, no le quedó de otra más que aceptar la independencia de Texas en 1845, y fue cuando esta se convirtió en territorio de Estados Unidos. Y aunque esto causó un conflicto entre ambos países, se terminó aceptando esa condición. Posteriormente se perdieron otros dos estados más, que es Nuevo México y California. Por eso, esos tres estados que eran mexicanos pasaron a ser territorios de Estados Unidos. Estas son las causas por las cuales Texas se separó de México y se convirtió en territorio estadounidense. Fíjense bien, cada una de estas se las acabo de explicar. Ahora pasaré a explicar qué causó que México y Estados Unidos tuvieran una guerra. ¿Qué propició para que surgiera esa guerra? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Sale? Una vez que Estados Unidos ya tenía en su poder el estado de Texas, le propuso a México comprar dos estados más, que era California y Nuevo México. Pero México se negó a vendérselos. Por lo tanto, Estados Unidos le declaró la guerra en 1846 y se propuso apoderarse de los territorios a costa de lo que sea y armó una guerra militar. Pero ¿cuáles fueron las causas por las que México perdió esos dos territorios más? Pues yo se las voy a decir. La primera causa fue que como México no quería vender parte de su territorio, los estadounidenses se enojaron y se propusieron a toda costa quitarles territorio a nuestro país y planearon quitárselo de manera militar. La segunda es que Estados Unidos quería expandirse. Ellos tenían planeados ser el país más grande del mundo y apoderarse de los estados que se les pusieran enfrente. Y el primero que estaba era nuestro país. Por lo tanto, se aprovecharon de ese punto. La otra causa por la que se propició la guerra entre México y Estados Unidos fue que el gobierno mexicano estaba tan ocupado peleando entre sí, entre su mismo gobierno, que los del gobierno de Estados Unidos lo sabían. Por lo tanto, se aprovecharon de ese punto débil que tenía nuestro gobierno. Poco a poco, Estados Unidos y México se fueron enfrentando. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, etc. Pero México fue perdiendo esas batallas. Por lo tanto, al final de esta guerra, algunos representantes de México negociaron con un enviado de Estados Unidos, donde aceptaron un tratado de paz. Con ese tratado fue cuando México perdió esos dos territorios más, que fueron Nuevo México y California. A ese tratado, que se firmó en 1848, se le llamó Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fue cuando México dejó ir dos estados más. Pero eso no fue todo. Estados Unidos quería aprovecharse de más todavía y quería tener en su poder más estados, como fueron Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Pero el gobierno mexicano ya no aceptó, solamente aceptó esos dos estados más. Y fue cuando Estados Unidos se comprometió a pagarle al gobierno mexicano 15 millones de pesos por haberle vendido esos dos estados. Todo esto que pasó, tanto la pérdida de Texas, la pérdida de Nuevo México, de California, la guerra que tuvimos contra Estados Unidos, dejó secuelas, las cuales fueron pérdidas militares, pérdidas de personas en México, también la desilusión de haber perdido más de la mitad de nuestro territorio. Esta desilusión se vino arrastrando durante muchos años, porque México, después de esta pérdida de territorio, ya no fue el mismo. Entonces, estas fueron las causas por las que se separó Texas de México y las causas
que originaron la guerra entre México y Estados Unidos. Ahora sí paso a explicar la actividad. En base a la explicación que te acabo de dar, en el siguiente trabajo vas a subrayar de azul las causas que llevaron a Texas a independizarse de México y vas a subrayar de verde las causas que propiciaron la guerra de México y Estados Unidos de América. Tómate el tiempo necesario para realizar tu actividad y concéntrate lo más que puedas. Bien hecho, felicidades. Terminaste el día de hoy las actividades. Muy bien, niños, muchas gracias por haber puesto atención a todas mis explicaciones. Espero y te hayan servido para poder realizar tus actividades y que puedas aprender día a día un poquito más de nuestras materias este ciclo escolar. Espero tus evidencias que sean claras y con todos los datos que te he solicitado siempre. Deseo de todo corazón que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Recuerda, si sales de casa, irte protegido, usar el gel antibacterial y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, así que cuídense mucho.